Tomen asiento, mis amados. Vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad?, sobre cómo tener una vida en la cual Dios pueda bendecir con abundancia. Dios quiera y pueda bendecir abundantemente. Gracias sean dadas al Señor. Hemos visto ya dos puntos. ¿Recuerdan? El primero, ¿cuál fue? El primero fue, ¿cuál? Escuchar. Y el segundo fue imitar. Amén. Imitar. El tercer, hermano, tiene que ver con mantenernos humildes con las bendiciones que Dios nos dé. Eso veremos en esta noche y posiblemente uno más, otro punto también bien importante. Amén. Y en este caso, hermano, vamos a ver por un ejemplo la palabra de Dios, una historia que nos enseña, nos advierte en Segunda de Crónicas 26, versículos 3 y 4. Amén. ¿Encontraron? Leamos. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice, hermanos? Él le prosperó. Aleluya. La palabra prosperar aquí, hermanos, básicamente tiene la idea de rodear. Es decir, Dios lo rodeó de su bendición, ¿no? Dios lo protegió, Dios lo guardó. Si nosotros luego leyésemos, hermanos, los versículos, a partir del versículo 7 al 15, veríamos, hermanos, cuánto Dios prosperó a este hombre. Venció a los filisteos, a los árabes, los amonitas le daban regalos, su fama era enorme en Egipto, se hizo tremendamente poderoso, rodeó la ciudad de Jerusalén, la fortaleció, edificó torres en el desierto, dice la Biblia, abrió cisterna porque tuvo mucho ganado, viñas, labranzas, porque era un hombre que amaba la agricultura, un gran ejército. ¿Está bien? Enormes familias. Su ejército era de más de 300,000 guerreros poderosos y fuertes, dice. Preparó además para su ejército todas las armas, yelmos, arcos, etc. Y también máquinas inventadas, ¿no?, que arrojasen baluar saetas y grandes piedras, lo que llamamos las catapultas, ¿no? O sea, fue un hombre prosperado, tremendamente próspero. Ojalá que así también, tal como comenzó su historia, hubiese terminado. Pero la Biblia es enfática. Si ustedes leen el versículo 5, dice, persistió en buscar a Dios. ¿Cuándo? Lean por favor el versículo 5. ¿En los días de quién? De Zacarías, entendido en visiones. Un hombre, ¿quién era Zacarías, hermanos? Evidentemente un hombre que tenía un contacto con Dios, ¿no? Un hombre de mucha cercanía, de mucha comunión con el Espíritu Santo. Y esto ya comienza dándonos una enseñanza. Todos necesitamos ¿de qué cosa, hermanos? ¿De quién necesitamos? De un Zacarías, ¿no? ¿Qué es un Zacarías, hermanos? Un discipulador, alguien que nos anime, nos inspire a acercarnos a Dios. Amén. Porque recuerden, hermanos, difícilmente alguien va a decir, oye, esta noche vino un ángel y me habló. ¿No es verdad? Difícilmente alguien va a decir, oye, el mismo Señor se me apareció y me habló. Normalmente Dios nos habla a través de palabras que Él pone en la boca de nuestros hermanos. ¿Cuántos han recibido alguna palabra así, hermanos?
Creo que todos, ¿cierto, hermanos? ¿O no? Todos en algún momento hemos entendido que lo que nuestro hermano estaba diciendo no era solamente él, era sobre todo el Señor hablándonos por su intermedio. Necesitamos. Yo creo, hermanos, que esto es muy importante entenderlo para no, así, hermanos, enorgullecernos, ¿no? Yo no necesito discipulador, yo ando bien tranquilo tal como estoy. La verdad, hermanos, es que no es buena esa actitud. Creo que la Biblia nos enseña que necesitamos, ¿no? Necesitamos a alguien que nos anime, nos inspire a siempre acercarnos a Dios. Alguien tal vez, hermanos, en quien tengamos que rendir ciertas cuentas también de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque eso es una protección. Es una protección que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí nos habla también en este mismo versículo algo muy importante. Dice así: y en estos días en que buscó a Jehová, Él lo prosperó. Buscar a Dios es el centro, está en el centro de nuestra relación con Dios. Y buscar a Dios, hermanos, tiene que ver con, primeramente, reconocer nuestra necesidad, nuestra debilidad. Necesitamos de Dios. Por eso lo buscamos, ¿cierto o no? Y cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos nuestra necesidad, es cuando más vamos a buscar al Señor, ¿no? Es cuando más vamos a necesitar de Dios. Ahora, hermanos, cuando la palabra que usted lee acá dice buscar, indica, hermanos, esencialmente pisar, frecuentar, ¿no? Preguntar, inquirir, también está en nuestras Biblias, ¿no? Anoche leí ese pasaje del Salmo 27, ¿no? Un pasaje maravilloso. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Qué maravilla, ¿no? Que no solamente, hermanos, el poder, la poesía, ¿no? Y el poder, hermoso, ¿no? ¿No? Qué inspiración tan grande del Espíritu sobre la vida de David en ese instante, ¿no? Una cosa he demandado, esta buscaré. Interesante. Una cosa he pedido, pero la voy a buscar, ¿no? O sea, la voy a pedir insistentemente. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esto es esencial. Pisar, ¿no? Entonces, hermanos, cuando Uzías buscaba a Dios, ¿qué quería? Quería dos cosas, ¿no? Quería la aprobación de Dios y quería ser agradable a Dios. Miren ustedes, quería la aprobación de Dios y quería ser agradable a Dios en todo tiempo. Hermanos, seamos honestos. ¿Cuántos creyentes solamente buscan a Dios cuando están con problemas? ¿Cierto? ¿Cuánta gente solo busca a Dios cuando ya está con el problema hasta aquí? Entonces, hermanos, es mejor buscar a Dios incluso en los buenos tiempos. Tal vez en los mejores tiempos de nuestra vida es el tiempo más adecuado para buscar al Señor, porque vamos preparando, hermanos, vamos preparando fe para los momentos difíciles que pueden y van a llegar, ¿no? Nunca, hermanos, vivir ese orgullo, como dijo alguien: no oren por mí, yo no necesito nada, oren por los que necesitan, ¿no? Qué triste, ¿no? Oh, hermano, eso es condenarse a una segura problemática por ahí, que va a llegar. Entonces, hermanos, en los tiempos buenos, tal vez no tienes mucho que pedir para ti, pero puedes interceder por otra persona. Es el tiempo en el cual tú puedes sembrar intercesión para que el día en que tú necesites haya gente intercediendo por ti también. Amén, hermano. Entonces, miren ustedes, pero el punto es otro. Vamos a ver, hermanos, ¿qué pasa con Uzías? Lean, por favor, 16.
Mas cuando ya era fuerte, como dice, su corazón se enalteció. Qué tremenda la palabra, hermanos. Su corazón se enalteció, como dice, hermanos, para su ruina. ¡Wow! Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Qué pasó con Usías? Miren el versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en su frente, en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de él. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir. ¿Qué dice? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Está en la palabra del Señor o no, hermanos? Piensen eso. Siempre les digo, hermanos, que muchas veces solo nos gusta el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. ¿Ah? Pídeme y te daré por herencia. Estos versículos. Hermanos, si nosotros tuviéramos que hacer la Biblia, pondríamos 4 o 5 versículos y nada más, ¿no? Todos los que nos convienen. Pero esto también está en la Biblia. Y es para nuestra enseñanza, ¿no? Mis queridos hermanos, miren, cuando uno busca al Señor, uno tiene que ir con un doble esfuerzo. Primero, el esfuerzo de la humildad. Claramente uno tiene que decir: Señor, yo te necesito. Uno. Segundo, con una necesidad de vivir una vida agradable delante de Dios, ¿verdad? Nadie puede ir delante del Señor, nadie puede ir a la presencia del Señor y decir de esta manera: bueno, Señor, tú sabes que estoy en pecado, pero como sé que tú eres amor y no te importa, igual vengo. ¿Alguien puede decir eso, hermanos? Jamás, eso es una blasfemia, ¿cierto? El que se acerca a Dios tiene que acercarse, si estuviera con una falta, pidiendo perdón y clamando misericordia del Señor. Amén. Ahora, miren ustedes el caso de Usías y lo que acabamos de leer. ¿Qué pasó, hermanos? Era poderoso, fuerte, Dios lo había rodeado de bendición. Escuche bien, durante los días de Zacarías, o sea, en este momento Zacarías ya no estaba con él, había muerto. Este Zacarías no es el mismo profeta Zacarías cuyo libro lo tenemos en el Antiguo Testamento, es otro. ¿Qué pasó entonces? Faltó alguien que le dijera: cuidado con la soberbia, cuidado con la arrogancia. Cuidado. La Biblia dice, hermanos, que la soberbia precede a la caída, al quebrantamiento. Entonces, Usías pensó que podía hacer todo lo que quería. Comenzó a pensar, hermanos, de que todas las bendiciones que él tenía eran producto de su esfuerzo, de su talento, de su inteligencia, ¿verdad? O sea, él comenzó a tomar la gloria que solamente le pertenecía al Señor. Yo lo hice. Muchas veces, hermanos, en tiempos modernos hay un parecido con eso. Oh, yo he construido 20 templos, 30 templos. No he construido nada, hombre. Oh, yo tengo una iglesia de 20,000 miembros. No tiene nada. No tiene nada. El Señor en su misericordia nos permite, hermanos, ser pastores de una célula, recuerde. Amén, hermanos. No somos nada ni nadie para decir: oh, yo soy... No. La Biblia dice: todo lo que tienes lo has recibido. Recuerda eso. Todo lo que tienes lo has recibido. Punto. ¿Tienes dinero? No es tuyo, es del Señor. Dios te lo dio.
Tengas lo que tengas, lo recibiste. Y eso, hermanos, uno tiene que tener clarito antes que la soberbia o la arrogancia nos tome cuenta. Entonces, aquí está el asunto. ¿Qué hacemos con las bendiciones que Dios nos da? ¿Cómo reaccionamos en las bendiciones? Hermanos, tenemos una de dos: o somos humildes o nos volvemos orgullosos. Si somos humildes, vamos a poner el rostro en tierra y agradecer al Señor siempre. Nunca olvido cuando estuve hace muchos años ya, 25 años atrás. Estaba en una ciudad de Sao Paulo y una hermana que era doctora nos invitó a su casa. Les conté en algún momento. Era en el centro de la ciudad, un edificio, y todo el piso era de ella. O sea, cada piso era un departamento. Pónganse la idea. Enormes casas. Pero más bravo era cuando entrabas a la casa, hermano, y la alfombra era blanca, así grandazota. Y la hermana se dio cuenta. Yo miraba así, ¿no? Con esos ojazos ahí, ¿no? Y me dijo: Carlos, esto es nada, Carlos. Esto es nada comparado con lo que Dios ha hecho conmigo. Si estas alfombras pudieran hablar, Carlos, te dirían de que yo pongo el rostro aquí sobre ellas para buscar al Señor. Esto es nada. Y era una doctora que servía mucho a los misioneros. Muchísimo. Tal es así que el pastor Cecino, cuando algún misionero estaba enfermo, decía: ya anda allá donde la doctora. Y ella los veía todos. No sé si la conociste, Isabel. Ajá. Entonces, hermanos, ¿cómo reaccionamos? ¿Me entienden, hermanos? ¿Cómo reaccionamos? Entonces, yo pienso, hermanos, que uno tiene que ir preparando el corazón. Amén. Para que el día en que, hermanos, en que Dios nos dé algo, nos prospere con alguna cosa material, o de repente algo espiritual también, nosotros mantengamos nuestra humildad. Como el primer día cuando no teníamos nada. Igual. Porque Dios conoce el corazón, ¿cierto, hermano, o no? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios para la mano de bendición porque sabe que el creyente no va a saber reaccionar bien con esa bendición? Sabe que ese creyente, cuando reciba alguna bendición, se va a volver soberbio, él mismo es, qué sé yo. No, ¿para qué? Entonces, hermanos, acá esto nos va enseñando cómo nosotros tenemos que tomar estas bendiciones de Dios. Interesante, hermanos, en Santiago 4:6, Dios da gracia a los humildes, ¿cierto, hermanos? Comienza el versículo diciendo que Dios resiste ¿a quiénes? A los borrachitos, los mentirosos. ¿A quiénes Dios les resiste? A los soberbios, a los orgullosos, ¿cierto? Mas da gracia a los humildes. ¿Cuántos dan gloria a este Dios tan bueno, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Nuestro Dios, como dice, hermanos, resiste. Hermanos, y si Dios resiste a alguien, ¿quién puede hacer algo contra Dios? ¿Quién? Nada, ni nadie. Entonces, hermanos, el problema está en que el orgullo, hermanos, tiene una cualidad diabólica que impide a la persona ver que necesita de la gracia de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Impide a la persona ver que está necesitada de la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando hablas la palabra y te responden: no, yo no necesito el evangelio. Orgullo puro. ¿Por qué? Porque no puede ver que es un necesitado de la gracia de Dios. Ahora imagina a un creyente, hermanos, actuando de esta manera, ¿no? A un creyente. Entonces, hermanos, cuidado con esa falta. Recuerden, hermanos, que el orgullo es el pecado, vamos a decir así, está en el ADN, en la médula de todo pecado,
el ángel más bendecido del universo era Lucifer. Pero se halló en él maldad, se halló en él orgullo. Quiero tomar el lugar de Dios. Y Dios lo lanzó. Dios lo lanzó. Entonces, hermanos, esta es una santa, clara, seria enseñanza para todos nosotros. Para mantener, hermanos, el corazón humilde. Uzías no quiso aceptar. El sacerdote se pone delante de él y con 80 sacerdotes, valientes dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Uzías decía, ¿sabe qué? Mátenos a estos. Y los mataban. Pero fueron valientes y se pusieron delante de él, del rey, y le dijeron, Uzías, no te corresponde a ti ofrecer incienso. Esta es una tarea solo de los sacerdotes. Uzías, dice la Biblia, se llenó de ira. Ya estaba soberbio, ya no iba a aceptar nada. Ya no iba a aceptar ninguna reprensión, ya no iba a aceptar ninguna corrección. Típico en quien ya se enorgulleció, en quien ya se ensoberbeció. Típico, no acepta corrección. No acepta. Pero hermanos, escúcheme bien, esa enseñanza de la palabra de Dios, la Biblia dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. Mira bien. Cuando un creyente es sabio y maduro y le llega un momento de corrección, que su ego va a sufrir, que su orgullo va a ser tocado, pero que va a reaccionar de otra manera, va a reaccionar. ¿Sí o no? Va a pensar, bueno, de repente me lo merezco. Va a analizar, va a decir, esto es verdad, merezco esta reprensión, merezco esta palabra que me está doliendo, que me está chocando, la tengo que aceptar y luego va a decir, sí Señor, realmente la estoy necesitando. Gracias Señor por ser bueno conmigo, porque la Biblia dice, hermanos, que nuestro Dios al hijo que ama, ¿qué cosa, hermanos? Disciplina, corrige, castiga. Pero si ustedes se quedan sin corrección, como dice hermanos en Hebreos, ya no sois hijos, sino... no, yo soy hijo. Yo soy hijo. Y si alguna vez tiene que caer una chiquita, gracias a Dios. ¿Entienden, verdad, hermanos, o no? Si alguna vez nos tiene que caer decimos, ¿no? Nos cayó una chiquita, tenemos que aceptarlo y dar gracias a Dios por ello. ¿Por qué, hermanos? Mire usted, porque un corazón humilde, hay una frase hermosa, dice así, es como un imán que atrae el favor de Dios hacia nosotros. ¿Podemos ver en la Biblia, hermanos? Isaías 66, 1 y 2. A ver, abre tu Biblia en Isaías 66, 1 y 2. A ver. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, ¿qué dice el versículo 2? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre de espíritu y tiembla a mí, oh amados. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra, hermanos? Mire usted bien, su palabra. Yo trato de ser, hermanos, lo más exacto posible, transmitiéndole lo que dice la Biblia, para que usted mismo, a la luz de la palabra, saque sus conclusiones, porque usted es sabio. El Espíritu Santo que mora en ti, hermanos, es también el espíritu de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios por ello. Porque si lo vamos a discernir humanamente, hasta nos podemos molestar. No nos va a gustar. A nuestra carne, a nuestro viejo yo, a nuestra vieja naturaleza no le gusta. Humillarnos, está loco. Arrepentirnos, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Ustedes han escuchado esa frase. En el mundo es común esa frase. He vivido mi vida, no tengo nada de qué arrepentirme. Como decía dice un poema de Neruda, ¿no? Confieso que he vivido, dice. Una frase chiquita, pero en la cual
el hombre dice, he vivido mi vida. ¿No? Y como dice el bolero, déjame vivir mi vida. ¿Han escuchado o no? Seguramente, ¿no? Hermanos queridos, pero no, creyente no anda así. Creyente no anda así, hermano. Muchas veces tenemos que chapar una palabra de corrección. A veces de la persona más humilde, hermano querido. Oh, sí, si me corrige el pastor de una gran iglesia, bueno, lo acepto. Pero si la corrección viene de un miembro de la iglesia, de una hermana de la iglesia, ahí sí no. Perspectiva, ¿no? Pero hermanos, el punto es este: Señor, yo quiero que mi vida esté siempre dispuesta a escuchar tu palabra. ¿De bendición o de corrección? Ambas, pero estoy dispuesto. Y eso va a ser una gran bendición para ti, hermano. Repito, atrae el favor de Dios. Y abre tu Biblia en Primera de Pedro. Abre tu Biblia en Primera de Pedro 5, 6. ¿Cómo nos dice la palabra del Señor, hermanos? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Aleluya. La humildad precede a la exaltación. Amén, hermanos. Repito, así trabaja el Señor. La humildad precede a la exaltación. Y también el orgullo precede al quebrantamiento, a la caída. Hermanos, a veces usted puede ver de repente algún pastor por ahí prosperado por el Señor, bendecido por el Señor. Pero usted no sabe, hermano, que ese hombre de repente ya limpió los baños de la iglesia, ¿cierto? Estábamos en Cuba, estaba acá, está el hermano Freddy, Julita, con el pastor Arnel en el último viaje que hicimos. Y el pastor Arnel con su carrito, recuerden que en Cuba, hermanos, no es tan común tener carro, es un tanto difícil. Pero el pastor fue bendecido, tiene un carro, nos llevaba de acá para allá, por cada ruta, hermanos, así. No sé si Freddy te acuerdas. Y le dije, pastor Arnel, ¿cómo conoces todos estos lugares? Y él me dijo así, todo esto lo he caminado a pie. Todo esto yo lo he hecho a pie. ¿A pie, pastor? ¿Ni con bicicleta? A pie. No estoy exagerando, Livia, ¿cierto? Cualquiera podría decir, claro, mira, ahora tiene un carrazo, ¿no? Ya, pero mira cuánto tiempo él tuvo que transitar todos esas decenas de kilómetros a pie, bajo una lluvia, ¿cierto? Esa lluvia que nos agarró, hermano, que aquí en Lima, los que somos limeños, nunca hemos visto esa lluvia. Parece que hubiese un bombero arriba, hermano, metiendo la manguera así. ¿Serio? ¿No? Seguramente hay en Brasil hay eso, ¿no? No, es verdad, no solamente que estén abriendo el caño, ¿no? Parece que un bombero se hubiera puesto arriba. Hermanos queridos, nunca olvide esto, hermano. Tal vez tú estás pensando, yo soy... vamos a suponer un diálogo contigo. ¿Y tú, cuál es tu ministerio en la iglesia? ¿Mi ministerio? No tengo ninguno. ¿Que no haces nada para el Señor? Bueno, solamente ayudo, dirijo en una célula. ¿Eso es poco? Ya estás haciendo mucho para el Señor, hermano. Sé fiel y Dios te va a exaltar. Sé humilde, Dios te va a exaltar. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano, por ello? Amén. Entonces, ten cuidado. El punto final de este capítulo es eso. Ten cuidado. En las bendiciones, mantén la humildad. Mantén pie en tierra. ¡Pum! ¿Está bien? Cuidado. Mantente humilde. Recuerda, hermano, que lo que tienes Dios te lo dio, y si un día Dios lo quiere tomar, gloria a Dios también, ¿sí o no, hermanos? ¿O no? Jehová dio, Jehová quitó, su nombre sea bendito. Punto final. ¿No? Punto final.
Entonces, amado, no permitas jamás que el orgullo tome tu vida. Agradece siempre al Señor con humildad, ¿no? Recuerda que todo lo que tienes Dios te lo dio. Bendice al Señor siempre, comparte siempre que puedas. Da gloria al Señor por lo que Él te dio. Todo lo que Él tiene, todo lo que Él te dio es de Él y tú se lo devuelves a Él también. Y hermano querido, es la manera correcta como Dios va a seguir bendiciendo y multiplicando tu vida. Amén. Vamos a ver el cuarto punto ahora, hermanos. Es hermoso este punto, hermanos, también. Trata de derramar el corazón delante de Dios. ¿Cuál, hermanos? Derramar el corazón delante de Dios. Sí, nos va a alcanzar el tiempo. Amén. Hermanos, escúcheme bien. Un corazón que ora, más una iglesia que ama la comunión con Dios, oh mis hermanos, esta es una iglesia que atrae las bendiciones de Dios. ¿O no, hermanos? Un corazón que ora, insertado, si Dios lo permite así, en una iglesia que ama la comunión con Dios, no hay duda, hermanos, Dios ahí va a derramar abundante bendición. Y vamos a ver, hermanos, esto en la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Vamos a hablar en este caso de Ana. ¿Cuántas Anas hay acá? Bastante, ¿no? Gracias a Dios. Nuestra hermana Marta tiene una hermana mayor, se llama Ana. Tiene un hijo y le puso por nombre Samuel, ¿no? No, toda Ana cuando tiene hijo le pone Samuel, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Bueno. Vamos a la Biblia, ¿qué les parece? En primer libro de Samuel, ahí por costumbre ya decimos primera de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Bueno, tenemos algunos versículos para leer. Vamos a ver primero. Vamos a ver la situación de Ana. Versículos 1 y 2. Hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era, y el de la otra. Y Penina tenía, pero Ana no los tenía. Oh, hermanos, en aquellos días esto era una tragedia, era un rechazo. Para las mujeres que no tenían hijos, aquellos días significaba casi un estigma, algo así como una maldición de Dios sobre sus vidas, ¿no? ¿Qué pasaba con Ana? Sufría rechazo, desprecio, tenía lástima de ella misma. Dice el versículo 6, y su rival, Penina, ¿qué pasaba? La irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener. 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, lástima de ella misma. ¿No? Hasta que Ana hizo algo diferente. Hasta que Ana decidió derramar el corazón delante de Dios. Versículos 9 y 10. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Mire bien este pasaje, márquelo bien. Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente.
Oh, hermanos, cuando derramamos como Ana el corazón delante de Dios, hermanos, es ahí cuando el hombre se conecta con los recursos de Dios. Es ahí cuando nos conectamos con la fuente de la bendición de Dios para nuestras vidas. Hermanos, a veces vivimos tiempos, hermanos, locos, tiempos absurdos. Pareciera, hermanos, que hoy el Señor es el siervo y nosotros los señores. Dios, en el nombre de Jesús tienes que darme esto, si no... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en una época, hermanos, en la cual el hombre es el centro, el hombre es el semidios. Y a veces esa perversidad se mete dentro de la iglesia con enseñanzas. Dios va a tener que cumplir tus sueños. ¿Y si no? ¿Va a dejar de ser Dios? ¿Va a dejar de ser Dios? No, hermano. A nosotros no nos corresponde ordenarle a Dios. A nosotros nos corresponde orar como nos enseñó el Señor Jesús. Tu voluntad sea hecha así en el cielo como en la tierra. Punto. Hay cosas que podemos pedir. Hay cosas que podemos reprender. Hay montañas que podemos ordenar que salgan. Pero una cosa es hablarle los problemas, otra cosa es hablarle a Dios. A Dios siempre tendremos que dirigirnos, hermanos, con reverencia, con respeto, con temor. Mis hermanos, ¿qué pasó acá? Cuando Ana oró, mire, hermanos, cómo es el Señor. Mire el poder de una oración respondida. No solamente su historia cambió, sino que a través de esa oración respondida, Dios cambió la historia de Israel. Aleluya. ¿Cuántos glorifican al Señor, hermanos? No sé si ustedes perciben, hermanos, pero a mí me asombra. ¿Cómo es que una oración que Dios responde puede impactar, hermanos? No solamente en el sentido de satisfacer nuestra necesidad, sino que puede hacer algo mucho mayor que nosotros no estamos viendo y que Dios ya lo ve. Ana inicialmente veía la solución a su problema, a su tristeza. Tener un hijito, ¿cierto? Pero Dios estaba viendo mucho más. Dios estaba viendo que a través de su respuesta, que era el niño Samuel, Dios iba a hacer un cambio en la nación, en el pueblo de Israel. Gloria al Señor. ¿Y qué hizo Ana después con esta bendición, hermanos? ¿Qué hizo Ana? Ella primero al orar hizo un voto. Interesante eso. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Mira qué oración, hermanos. Mira, si miras mi aflicción, te acuerdas de mí y no te olvidas de mí. Qué oración. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios y le decimos: Dios, aquí está tu hijo, tú sabes, ¿no? ¿Cierto, hermanos, o no? Qué orgullosos nos ponemos delante de Dios. Hermanos, que Dios tenga misericordia de mí, de ti y de mí. Amén, ¿o no, hermano? Si no que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y fue, hermanos, Dios le dio el niño y qué alucinante, lo dedicó al chico, lo dedicó al Señor. ¿Cuántos añitos tendría Samuel cuando Ana llevó a su niño? Dice cuando lo destetó, sería pues al año y medio, 2 añitos. Imagínate, llevar al niñito 2 añitos. Le hizo su ropita especial, ¿verdad? Y lo llevó ante Elí. Y dijo: oh Señor, este niño yo pedí a Jehová, Dios me lo dio y ahora lo traigo. Es para el Señor, no es para mí. Ay, hermanos. Amados hermanos. ¿Cuántas veces cuando somos bendecidos por el Señor actuamos como los niñitos, verdad?
¿Has visto un niñito cuando está jugando con su carrito? ¿Ah? ¿Qué dice el niñito? Si lo quieres agarrar. Esto es mío. Chao. ¿Sí o no? A veces somos así, hermano. Hermano, Dios te prosperó. ¿Vas a ser fiel en tu mayordomía? Esto es mío. ¿O no? Hermano, tu casa para la célula. No. Va a ensuciar mi alfombra. Mi sofá se puede romper. Oh, qué lejos estamos de Ana, ¿no? Qué lejos. Pero recuerden, hermanos, Ana fue sabia en su oración. Para recibir esa bendición hizo un voto. Señor, si tú me das, no va a ser mío, va a ser tuyo. Sea sabio. Si tú me lo das, no va a ser mío, va a ser tuyo. ¿Cuántos haríamos ese tipo de voto al Señor, hermanos? ¿Ah? Entonces, hermanos, avancemos un poquito más. Samuel fue el producto de la respuesta divina a un corazón que se derrama delante de él. Hermanos, necesitamos esto. Como iglesia necesitamos derramar nuestro corazón delante de Dios. Por eso les digo, hermanos, el culto de oración tal vez sea el culto más importante de la iglesia, hermanos. No nos podemos reunir, derramar nuestra alma delante del Señor, adorarle, traer delante de Él nuestras necesidades, ¿verdad? Clamar, aprender a clamar delante del Señor, ¿no? Vivimos, hermanos, hoy día los tiempos son difíciles. Si alguien ve orando a una persona, si alguien ve gozándose en el Señor alguna persona, está loco, dicen, está loca. En una determinada iglesia, un familiar mío me contó esto. Una hermana sintió la presencia del Señor y se levantó y comenzó a glorificar a Dios ahí en su asiento. Aleluya, gloria a Dios. Sentí ese gozo de hacerlo. Miren, hermanos, llegaron los diáconos y le dijeron, calla, siéntate. ¿No? Hermanos queridos, pareciera, hermanos, que en nuestros tiempos nos hemos olvidado que el Señor mismo ha dicho que su casa es casa ¿de qué? De oración. No es invento humano. Mateo 21:13. A ver, encontramos. Ojalá que mi cita esté buena. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, casa de oración, donde podamos, repito hermanos esta frase, derramar el corazón delante del Señor. Permítame encontrar otro pasaje, hermanos, que aquí. Dice así, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y el otro versículo que tengo aquí, hermanos, en mi cita es en el Salmo 86. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. La Biblia nos alienta a esto, hermanos. ¿Qué pasa cuando no pedimos? ¿Recibimos o no? Santiago dice,
Pedís y no recibís, ¿por qué? Ustedes piden mal. Y hay una ley, el Señor nos enseñó, hermano, una ley espiritual. El Señor dijo, miren, pedid y se os dará, pedid y recibiréis. Es una ley espiritual. Miren, es tan profunda esta ley que el propio Señor la respeta. ¿No? Entonces, si no pedimos, Dios mismo está deseando bendecir, pero Él tiene que retener su mano. Porque no pedimos. Pedimos mal o pedimos para nuestros deleites. Pedimos para enorgullecernos. Pedimos algo para mostrar que tenemos y los demás no lo tienen. Cuidado con eso. ¿No? Mis amados. Pero ¿qué hacer, hermanos, cuando hay tiempos difíciles? Cuando hay tiempos de dificultad. Hermanos, contar a Dios. Dejar que el corazón hable, dejarse de fórmulas. A veces tenemos que hablar, pedir, hablar de repente con nuestros hermanos, con nuestros amigos más cercanos y decir abiertamente, mira, tengo esta dificultad, tengo esta necesidad, estoy orando. Si me ayudas en oración en este punto, voy a ser sumamente grato a Dios por tu vida. Pero a veces no. Estamos pasando una necesidad y nos quedamos calladitos, no decimos nada. Que todo el mundo siga viendo la apariencia. Que todo el mundo siga viendo el cascarón. Hermano, eso no es sabio. Eso no es sabio, porque el creyente solo pierde, ¿sí o no? Pierde. Entonces, hermanos, llega un momento en el cual hay que olvidar fracasos, hay que olvidar el pasado y entregar el corazón y derramarlo en oración delante del Señor, de tal forma, hermanos, que Dios nos puede usar y pueda hacer una bendición también para los demás. Este fue el caso de Ana. Ella fue bendecida, pero la bendición era transbordante, no solamente era para ella, era para toda una nación. ¿Cuántas veces pedimos de esa manera, hermanos? ¿Ah? ¿Cuántas veces? Piensa un momento, ¿cómo quieres la bendición para tu vida? ¿Qué bendición quieres? ¿Y la quieres acaso solo para ti? No, a veces pensamos, para mí solito. Entonces, pero cuando, hermanos, sabiamente pedimos alguna bendición que sabemos que podremos compartir con otros, hermanos, ese tipo de bendiciones son las bendiciones que Dios prospera cada día más. Son las que Dios más te da. Como iglesia, hermanos, por ejemplo, hacemos misión. Sencilla. No estamos haciendo mucho en realidad. Ustedes últimamente se han dado cuenta que no estoy apretando ciertos aceleradores en la iglesia. Y de repente nos estamos acostumbrando mal. Pero hermanos, lo que podamos hacer, la bendición que Dios nos dé, pensemos que no solamente es para nosotros, es para compartir también. Y ahí Dios derrama mucho más. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Por tanto, hermanos queridos, no hay excusa, no hay excusa. No hay excusa que nos detenga, ¿no? Que pare, que frene nuestro recibir de las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios quiere bendecirnos. Dios anhela bendecirnos. Nunca me voy a olvidar cuando el pastor Evandro una vez me dijo, Carlos, a lo que a Dios más le encanta es bendecirnos. Nunca olvidé esa frase. ¿Verdad, hermanos? A Dios le encanta bendecirnos. Pero hay que tener un corazón humilde y derramarlo delante del Señor. Amén, hermanos. Ir delante del Señor. ¿Cuántos quieren, por ejemplo, que sus células sean multiplicadas por el Señor? Repito la pregunta. ¿Cuántos quieren que sus células sean multiplicadas por el Señor? ¿Para qué? Para que digan, oh, mi célula multiplicó 2 veces, 5 veces, 10 veces. ¿Ah? O porque tú quieres ver la alegría de esa gente salvada por el Señor. O porque tú quieres ver a tu iglesia siendo prosperada por el Señor. ¿Me entiende, hermano? Esa bendición que Dios te dé será una bendición no solo para ti, sino para toda una iglesia.
para todo un país. Mis amados, derramemos el corazón. Esta noche entonces hemos visto 2 puntos. Primero, permanecer humildes en todo tiempo. En tiempos de bendición, tú eres el mismo. En tiempos de necesidad, derramas el corazón delante del Señor. Llevas tus peticiones delante de Él. Hermano querido, son cosas que Dios va viendo en un creyente para bendecirlo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Pongámonos en pie. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por enseñarnos estas preciosas verdades. Por enseñarnos, Señor, a ser cautelosos. Tener cuidado, Señor, para no estar orgullosos en tiempos de bendición. Para no ponernos, Señor, soberbios. De tal manera, Señor, que cuántas veces incluso podemos ser ingratos. Padre, ten misericordia, pero danos gracias, Señor, para derramar nuestro corazón delante de ti siempre, querido Padre. Concede, Señor, concédenos ser una iglesia, un pueblo, Señor, que ame la comunión de tu rostro, ame la comunión de tu presencia, Señor. Sí, Padre querido, enséñanos, Dios Santo, enséñanos, Señor. Amado Espíritu Santo, tú estás obrando en nuestros corazones estas preciosas verdades. Ten misericordia, llénanos de gracia, Señor, para que nuestros corazones estén siempre dispuestos, humildes, asequibles, Señor, a tu palabra. Padre, porque tú nos quieres bendecir más de lo que nosotros imaginamos. Y tú prometes, Señor, responder más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Así nos dice tu palabra. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.